Hemos invitado a Pedro Páez a una serie de actividades en España. Ha estado en Bilbao, ha dado diferentes cursos. Hoy ha tenido también, esperemos que no esté tan cansado porque ha tenido un montón de actividades en Madrid y mañana también va a tener. ¿Quién es Pedro Páez? No voy a leerle todos los títulos que tiene, simplemente decir que es superintendente de control del poder de mercado de Ecuador, ha sido ministro de Economía en Ecuador y ha tenido diferentes responsabilidades en los gobiernos de Rafael Correa. Es una persona muy conocida tanto en América Latina como en Europa. Ha sido doctor de Economía tanto en la Universidad de Texas como en Flaxo en Quito, y lo hemos invitado sobre todo para tres puntos que nos parecen muy importantes y que están hoy en día en la agenda mundial y en la agenda española. Uno es el tema de la deuda, otro es el tema del papel de las multinacionales y otro es el papel de eso que hemos oído y que no sabemos muy bien, lo del Banco del Sur. Sabemos el Bankinter, el Banco Popular, y de repente aparece el Banco del Sur. ¿Y qué es eso? Entonces, bueno, esos que son elementos de la nueva arquitectura financiera que se está construyendo en ese proceso progresista en América del Sur, Pedro es un gran conocedor de ella. No solo es un gran conocedor, sino que es un gran actor, porque es actor de ese proceso. ¿Qué gran problema le voy a plantear a Pedro? Que sabe tanto, pero solo le voy a dar media hora. Porque lo importante es que luego ustedes pregunten y que luego él pueda responder a sus inquietudes y pueda responder también a todo aquello que tienen ahí en la cabeza. Y la segunda inconveniente que le he planteado a Pedro es que Pedro sabe mucho, pero entre otras cosas sabe mucho de economía y de finanzas, y le he dicho que empezando por mí, yo por lo menos, no sé ustedes, yo por lo menos soy bastante analfabeto y si me hablan de cosas muy así me puedo perder. Entonces, como él ha trabajado en educación popular, le he pedido que nos traduzca eso que parece tan difícil a educación popular para que el común de los mortales que somos nosotros podamos aprender, saber y luego preguntarle a él. Bueno, dicho eso, les dejo con Pedro Páez. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Yo estoy muy contento de poder estar con ustedes y quedo muy agradecido de antemano por la paciencia de dedicar un poco de su tiempo para esto. Luis tiene un excelente sentido del humor. Yo no tengo ningún problema en el tema de poder conversar, más bien los economistas solemos apantallar a la gente con palabras difíciles, así es que eso de ninguna manera es una cuestión necesaria y si es que estoy abusando de eso, por favor cáiganme encima. Al contrario, los menos capacitados para discutir de estas cosas a veces somos los propios economistas por el lavado de cerebro que tenemos en los libros de texto, ¿no? De hecho, por ejemplo, y esto acabamos de tener hace 3 semanas, un congreso, el primer congreso de economía en el Ecuador, 1.300 delegados de todas las provincias del país, con ponencias, y entre otras de las conclusiones que salió es que tiene que haber un cambio en el currículo académico porque no se estudia la realidad. En los libros de texto de economía, de microeconomía, de macroeconomía, no se habla en absoluto de monopolios, y los monopolios están testarudamente en todos los rincones del país, tenemos monopolios hasta en la sopa, pero ahora les voy a mostrar también unos datos, es que hay un poquito de tiempo y si hay interés podemos hablar también de los monopolios a nivel mundial y también a nivel mundial. Miren, por aquí tengo una información y les puedo dejar este material si están interesados. Vengo de dar una charla en Bilbao, ahí queda ese material para que lo repartan, ahí tienen el URL donde pueden constatar la información. Es una empresa suiza, una consultora suiza. No estoy hablando del manifiesto comunista ni de lucha proletaria. Estoy hablando de una consultora suiza que sobre la base de información de 37 millones de compañías, de corporaciones, sobre la base de las declaraciones de impuesto a la renta, sin tomar en cuenta las empresas fantasma, los testaferros, los hombres de paja, los paraísos fiscales, con las declaraciones formales del impuesto a la renta, hacen el cruce de información para ver la estructura de propiedad y resulta ser que 147 controlan 40% del PIB mundial. Entonces, no creo que haga falta hablar más de eso, ¿no? Y nada de esto se estudia en economía, o sea que los que menos sabemos de economía en realidad son los economistas, no se dejen apantallar en absoluto. Lo que sí me parece un atentado es que voy a tener que hablar solo 30 minutos, así es que me voy a morder la lengua y ustedes me cortan donde bien tengan. Aquí tengo algún material y
lo que ustedes puedan conversar, lo que ustedes quieran conversar, por favor, aquí podríamos más bien graficar con algunas cosas que a veces son más útiles que muchas palabras, ¿no? Ojalá este material les sirva. Entonces voy a empezar desde la mitad, como solamente hay poco tiempo, quisiera yo justamente empezar ubicando las nuevas oportunidades que se dan en el mundo, no desde el voluntarismo, desde los buenos deseos, sino desde condiciones muy objetivas, muy concretas, que tienen que ver más allá inclusive de la ética o de la voluntad de un dirigente político, de un gobierno de turno, tiene que ver con condiciones objetivas de la reproducción, de las condiciones materiales, de las estructuras de poder, de las dinámicas de confrontación de ese poder, en un marco competitivo muy encarnizado, fruto precisamente de esa monopolización cada vez más feroz y cada vez más veloz. Recuerden que son movimientos exponenciales, entonces mientras más plata hay de por medio, los márgenes de concentración los ritmos de concentración son todavía más acelerados, ¿no? Entonces, yo quisiera, este es un álbum de recortes, ¿no? Adrede, ninguna estadística la hago yo, precisamente para mostrar que esto usted lo puede encontrar en el internet. No estoy inventándome el agua tibia, esto simplemente escoger gráficos que usted lo puede encontrar de otros autores, en muchos casos del propio Banco Mundial, del Fondo Monetario, y que una lectura detenida de eso le va a mostrar cosas que en absoluto se encuentran en las discusiones de la prensa especializada o de los gurús de la economía, ¿no? Entonces yo sí creo que es importante hacer un proceso de lectura crítica, de construcción del material que está disponible. Hay muchas cosas muy importantes. A ver, aquí me parece que una primera cuestión muy decidora es esta tendencia desde los años 60 del grado de productividad de lo que es el centro del sistema, Europa y Estados Unidos. Es una lástima que en este gráfico no esté también Japón, que sería todavía más claro el declive, y el declive desde muchos años de acá, porque desde hace 25 años se provocó una crisis, una recesión, de la cual no han podido salir. Y estamos hablando de los socios más íntimos, ¿no? De la trilateral, Estados Unidos, Europa, Japón. Tal vez los compañeros, las compañeras más jóvenes no se acuerdan, pero muchos de nosotros nos acordaremos de las películas, la gran pesadilla de los gringos, ¿no es cierto?, de que empezaron los japoneses a sobrepasarles, como ahora le está sobrepasando China, y entonces tenían miedo, que se compraban el Rockefeller Center, que se compraban las empresas, y que los carros japoneses empezaban a circular en lugar de los paradigmáticos carros norteamericanos. Entonces está todo un problema. Y de pronto, miren, salió casualmente, entre comillas, ciertas recomendaciones supuestamente técnicas respecto a la cuestión contable de los bancos a partir de Basilea. Se les obligó a aplicar en Japón 25 años de crisis bancarias, muy adecuadas para la situación de los bancos europeos y norteamericanos, sobre todo de la City de Londres y de Wall Street, pero significaron 25 años de crisis bancaria en Japón. Arreglos como los que ahora se están discutiendo, muchos de ellos secretos, en torno al Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos, o del Trans-Pacific y Transatlantic Public-Private Partnership, ¿no es cierto? Los acuerdos del Louvre y del Hotel Plaza, en la segunda mitad de los años 80, 15 años de recesión. Guerra de divisas como la de ahora, 25 años de recesión, de la que no pueden salir. Entonces, parte de esto de aquí ustedes podrían ver esta línea negra, ¿no?, más oscura, continua, es la productividad per cápita, la productividad del trabajo en los países más avanzados. Y vean ustedes, en cambio, en la línea puntuada, la que pasa, en cambio, en los países del sur. Ahí están incluidos los BRICS. Entonces, aquí estamos hablando no del Producto Interno Bruto, que se mide de tal manera en la que se juntan lo que son y lo que no son. Ahora se está incluyendo en eso el tráfico de droga, y ya de manera oficial, reconociendo el tráfico de droga, el fraude, la prostitución, el crimen organizado como parte de la economía de los países, ¿no? Precisamente para tratar de compensar esta declinación. Normalmente lo que aquí se debería estar incluyendo es la economía real.
O sea, las capacidades productivas de la gente, el desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Pues cada vez es más alejado, pero fíjense cómo esto marca claramente una tensión geopolítica que debería nosotros recordarnos lo que pasó hace 100 años, ¿no? Porque precisamente estamos, y eso ojalá tengamos tiempo, yo les puedo mostrar algunas gráficas que corroboran esto, estamos en una tremenda crisis de sobreproducción estructural. Y lo triste del asunto es que la forma como quieren resolver una crisis de sobreproducción desde el punto de vista de las grandes empresas, no de sobreproducción desde el punto de vista de la gente. O sea, tenemos gente que se está muriendo de hambre, hay más de 1.000 millones de seres humanos que están sufriendo temas de hambre, y mientras tanto los gobiernos están pagando subsidios gigantescos aquí con la política agraria común, o para que no siembren, o para que quemen esos alimentos en calidad de agrocombustibles. Y fruto de la especulación financiera que hicieron los grandes bancos, también europeos, fruto de la plata que les dieron los bancos centrales, porque para empleo, para cultura, para ciencia, para educación, para salud, para bienestar, para seguridad, para la convivencia de los pueblos, nunca hay plata. Y cada vez hay menos. Para que la gente trabaje y pueda sostener dignamente a su familia, no hay plata. Para resarcir los problemas que han generado a nivel de la situación ambiental o la deuda histórica que tienen con los países del sur y las colonias, ¿no es cierto?, anteriores, no hay plata. Pero para darles plata a los grandes bancos, a los que desde la corrupción y la incompetencia han generado la crisis, por cargas, sin historia, sin precedentes en la historia. Ahora podemos ver esa situación. Entonces es muy importante ubicar que esa plata, en la medida en que no tiene una salida productiva, la única posibilidad de empleo es precisamente en la crisis, en la especulación, que provoca más crisis. Y entre otras, la especulación con los alimentos, que ha generado muchísimos más muertos que los necesarios, entre comillas, con humor cruel, ¿no es cierto?, hace solo 2-3 años, ¿no?, con plata de los propios bancos centrales. Entonces es importante ubicar en ese marco, y eso podemos discutir con detalle, con cifras. ¿Y cuál es la respuesta que tiene el sur, ¿no? Entonces ahí resulta ser que hay una asimetría, una diferencia estructural en las capacidades de reaccionar de los países del norte con respecto del resto del mundo. Entonces aquí estamos hablando de una guerra comercial en la que las condiciones estructurales del aparato productivo, de la productividad del sur, de pronto empiezan a tener un crecimiento disparado, inusitado, de la China, pero no solamente de la China. A pesar de la desindustrialización brutal que se ha dado en los últimos años, también en América Latina ha habido una recuperación industrial, frente a la declinación, a la destrucción de empleos, a la destrucción de capacidades productivas en los países llamados avanzados. Entonces, no solamente que va a eso, sino que también la capacidad de respuesta de esas economías se puede expresar, por ejemplo, acá, miren, en Argentina, por cada dólar que gasta el gobierno como estímulo fiscal, vean ustedes en Argentina, en Brasil, ¿no?, 1.66, 1.84 de respuesta del sector privado. En Estados Unidos, en Japón, miren, 1.35, es mucho más bajo. En el Reino Unido, 1.32. ¿Por qué? Por el mito por la ilusión esta de la llamada economía de servicios, economía del conocimiento, que en realidad es un manejo de comisiones, de rentas financieras, que no son economía real. Ya vamos a discutir ese tema. Son mecanismos de extracción, son mecanismos de rentismo, ¿no es cierto?, que no generan nueva riqueza, sino que solamente la redistribuyen, y la redistribuyen de una manera regresiva. Pues el gráfico anterior, aquí son los multiplicadores, o sea, por cada dólar... Sí, o sea, por cada dólar que gasta o cada euro que gasta el gobierno, ¿cuál es la respuesta del sector privado? ¿No? Entonces vean ustedes que no solamente estamos hablando de la productividad como veíamos acá, sino también de la respuesta en general de la economía, de todos los encadenamientos, las relaciones proveedor-cliente de los distintos sectores. Bueno, podríamos seguir hablando de ese tema. Entonces, en ese marco es importante ubicar el papel que tuvo la deuda externa, porque ahora lo que utilizaron hace 30 años para recolonizar al sur, destruir África,
desinstitucionalizar y reprimir América y domar América Latina. Inclusive se comieron a los países socialistas, pues el socialismo de Estado, buena parte de eso fue fruto del tema de la deuda externa. Pues ahora están en una situación tan desesperada que ahora están aplicando esos mecanismos de sumisión, de neocolonización en las propias metrópolis. Pero que además están aplicando las mismas recetas, exactamente las mismas recetas de la austeridad, ¿no es cierto?, que ya se demostraron absolutamente contraproducentes en el sur, lo están aplicando acá en Europa. Y discúlpenme que se los diga, pero a nosotros nos sorprendieron porque estaban estrenando el cuento, ¿no? Pero ustedes ya conocen cómo acabó el cuento. Y se dejan, no sé. La experiencia está escrito, inclusive hay estudios de la Oficina de Evaluación Independiente del Fondo Monetario Internacional que reconocen el error. Y la misma oficina acaba de publicar, esto de aquí lo reconoció hace ya 12 años, y la misma oficina del Fondo Monetario Internacional acaba de publicar la semana anterior una evaluación de las políticas de austeridad aquí en Europa y reconoce que es un error. Pero no se lo discuten. No sé si ustedes han oído eso en la prensa o en las discusiones, en los foros académicos o en los programas de debate público en las televisoras o en los periódicos especializados. Entonces valdría la pena, están interesados, les puedo también dar la dirección de eso. Vean ustedes cómo tienen efectos, ¿no? O sea, la trampa en realidad las políticas de austeridad, en lugar de resolver precisamente por este problema de los multiplicadores, esto es, por cada dólar más, o sea, lo que quiere decir es, por cada dólar de estímulo fiscal, por ejemplo en Brasil, el sector privado genera casi $2 de respuesta. Lo cual quiere decir que ese 1.84 dólares o 1.84 euros de respuesta van a generar no solamente empleo, sino también impuestos. ¿Sí? Aumentan el PIB, aumentan el empleo, aumentan el consumo, aumentan la inversión, pero también aumentan impuestos. Pero también quiere decir que si se resta un euro, se va a restar 1.84 dólares del sector privado y por tanto se va a restar empleo, se va a restar Producto Interno Bruto y también se van a restar impuestos. Entonces el efecto de eso es lo que ya se demuestra en el caso de Latvia, se demuestra en el caso de Letonia, perdón, en el caso de Grecia, ¿no es cierto?, que al contrario, las políticas de austeridad no es que equilibraron las cuentas fiscales, no es que redujeron la deuda externa, sino que al contrario la volvieron tremendamente impagable y cada año crece más a un costo además terrible, creando desempleo, destruyendo la economía, expulsando población. Bueno, mira, historias que ya en América Latina las hemos vivido. En el Ecuador, fruto de estas políticas de ajuste, en cosa de 5 años, expulsamos a 3 millones de familiares de una población de 11. Fue la aplicación continua de las políticas, de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, la que desgarró y rompió miles de hogares en el Ecuador en un periodo de 5 años. Y eso es crónica de una muerte anunciada, porque habían estudios y no me estoy refiriendo a estudios críticos y de autores marxistas o autores heterodoxos, estoy refiriéndome a estudios del propio Fondo Monetario Internacional que advertían que si seguían esas políticas iban a generarse crisis financieras, iban a generarse crisis de deuda externa como las que en el Ecuador a finales de los años 90 significó una situación tan dolorosa, ¿no? Entonces, vayan por favor, todo esto de aquí hay corroboración. Pero fíjense, una vez instalada de manera crónica la crisis fiscal como producto de las políticas de austeridad en América Latina, no solamente que se genera una transmisión brutal de recursos, vean, esto es de la transferencia neta de recursos, es decir, de los préstamos nuevos que nos daba el Fondo Monetario y la comunidad internacional, entre comillas, se restaba lo que nosotros pagábamos y vean lo que a la final terminábamos mandando. Siempre pagábamos mucho más de lo que recibíamos. A la final nos endeudábamos para pagar la deuda. Un mecanismo de tributación en el que a los propios bancos no les interesaba que paguemos los préstamos. Lo que les interesaba es el desangre permanente y el poder mantenernos de rodillas, porque en la desesperación
además colectiva, porque no era un solo país, eran simultáneamente 150, 170 países, desesperados por obtener un aumento de su excedente en el sector externo para poder tener los dólares y pagar los de los bancos, bajaban los precios, hacían rebajas desesperados por obtener un espacio más de mercado. Como cada vez tenían menos recursos, el mercado mundial se volvía cada vez más chico, lo cual les obligaba a bajar todavía más los precios. Pero obviamente, al bajar los precios, en los componentes internos de lo que componían esos precios, había una parte que nunca se achicaba: las ganancias de los monopolios, las ganancias de las transnacionales, los pagos de dividendos y de patentes a las empresas transnacionales, las importaciones que además en dólares cada vez más caros teníamos que seguir importando, teníamos que seguir trayendo desde los países del norte. Y entonces lo que en realidad se iba comprimiendo de una manera brutal en un desfalco permanente, cada vez más sistemático, más agresivo, era la fuerza de trabajo y la naturaleza. Una situación insostenible. Entonces vean ustedes, el pago de la deuda, a pesar de que es colosal, para el tamaño de nuestras economías, este es un monto gigantesco, no es sino una porción chiquita de la suma de mecanismos a través de deterioro de los términos de intercambio, condiciones cada vez más regalonas para atraer la inversión extranjera, condiciones cada vez más difíciles para reproducir el propio aparato productivo que se transmitía al norte. Estamos hablando de 4.2 millones de dólares en ese periodo, con respecto a una cuestión de 774,000 de lo que aparecen en las cuentas. O sea, hay un efecto multiplicador del chantaje, del mecanismo de tributación que se dispara por el proceso de endeudamiento externo. Entonces, bueno, si alguien quiere conversar, podríamos discutir lo que se hizo en el Ecuador. Se hizo una auditoría, porque nadie tiene, y habría que preguntarse, ¿quién puede estar en contra de que se hagan públicos los contratos públicos de la deuda pública? Entonces, en el Ecuador estuvimos haciendo, desde la sociedad civil, desde la academia, estuvimos insistiendo, y en algún momento, bueno, tanto va el cántaro al pozo que se rompe, pues, ¿no? Y entonces, por más peros que ponían, cada vez era más difícil el que alguien tenga la cara dura de decir: yo estoy opuesto a que se transparenten las cosas, pues. Porque diga usted, temas de defensa, de acuerdo, ¿no? Ya, entonces que se establezca una comisión del Congreso, del Parlamento, y que con la reserva del caso examinen las cuentas. Pero ¿y los demás contratos? ¿Por qué tienen que ser secretos? Entonces, ¿quién está escondiendo qué cosa? En la academia, los economistas, los políticos, las autoridades. ¿Quién tiene que esconder estas cuentas? Entonces, el momento que se hizo una auditoría de la deuda, se encontraron irregularidades por todo lado, y ahí está el informe de la auditoría de la deuda externa, que inmediatamente les puso en tal situación que solitos en los mercados internacionales, el rato que salió el informe, cayeron los precios de los títulos de la deuda en el mercado secundario, y el Ecuador pudo recomprar esa deuda a 30 centavos de cada dólar. Cuidado con lo que dijeron. Se hizo una mora técnica, que no es del no pago de la deuda. Se dijo: a ver, ratito, aquí tenemos el informe y vamos a estudiar bien qué es lo que ha pasado antes de pagar nomás. Cosa que estaba previsto en el contrato. No es que se dejó de pagar como se está contando. Se dijo: a ver, ratito, aquí vamos a ver, aquí dice que esta cuestión es irregular, que lo que ustedes han hecho es irregular de acuerdo a las leyes de ustedes mismos, de las leyes de Manhattan, por ejemplo. Y de pronto, ¿qué tendrían que ocultar? Como ellos mismos sabrían qué es lo que pasaba, que se desplomaron los precios de los títulos valores. Se apresuraron todos en vender rápido sus bonos de la deuda externa, y el Ecuador pudo hacer un ahorro muy sistemático, al menos del tramo de la deuda comercial. Los otros tramos todavía no están concluidos, ¿eh? Todavía el gobierno nacional todavía no ha decidido qué va a hacer con los otros tramos, en los que también, inclusive en la deuda referida a los organismos multilaterales, hay irregularidades. Pero bueno, lo cierto es que este desangre tan brutal estuvo acompañado de las políticas supuestamente técnicas
que los gurús de la economía, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo inclusive, y las mejores universidades de Estados Unidos y Europa estaban diciendo que era la ciencia infusa, ¿no? Y vea usted la piedra filosofal como nos tocó, piedrazo en el ojo. Aquí está usted, mire, este modelo que supuestamente iba a atraer la inversión extranjera, que supuestamente iba a favorecer el crecimiento y nos iba a llevar por un atajo al primer mundo y a la prosperidad, fue todo lo contrario. Aquí están las estadísticas de la Comisión Económica para América Latina, es un organismo de las Naciones Unidas, ¿ah? Absolutamente imparcial, desde 1950 hasta ahora. Y vean ustedes la parte del ingreso nacional que se dedicaba a la inversión en la época supuestamente ineficiente de la industrialización por sustitución de importaciones. Tasas de inversión que llegan hasta el 25% del Producto Interno Bruto. En el caso del milagro brasileño, 35%. En el caso del Ecuador se llegó en la época de los años 70 con los ingresos petroleros al 35% también. Se aplican las políticas que eran amigables para atraer la inversión y vean ustedes cómo baja la tasa de inversión a niveles del 15-18%. Y solo se recuperan acá, clarito, cuando cambian los vientos políticos en América Latina. No solo por los gobiernos progresistas, sino por el efecto de emulación que obligan en los otros gobiernos, que no solamente en el caso de la inversión, sino en el tema de las políticas sociales, pues no podían quedarse atrás. Ahí se acuerdan todos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial también se acuerdan de las políticas sociales, de las políticas inclusivas, de los indígenas, de los pobres, de las mujeres, de los niños. Era una competencia de cuál era más preocupado que otro. ¿Por qué no se acordaron en los 30 años previos? Es que técnicamente, inclusive miren, además con eso llamaban enfoque de género. Las decisiones importantes las tomaba el ministro de Finanzas, macho, duras pero necesarias. Las políticas sociales le correspondían a la primera dama. Bueno, miren, y eso se reflejó, bueno, y clarito acá, en las barras anaranjadas, están el mismo periodo, ¿no? De la misma fuente. En las barras anaranjadas está el Producto Interno Bruto, o sea, el ingreso nacional. Y vean ustedes cómo esas tasas de crecimiento en la época ineficiente son el doble de la época que supuestamente era la eficiencia pura y que iba a permitir que el crecimiento, la inversión, la prosperidad. Pero no solamente en términos de promedio, sino la volatilidad. El propio Fondo Monetario Internacional tiene unas estadísticas que muestran que con la aplicación de las políticas neoliberales en el mundo hubieron 267 crisis hasta antes de la caída de Lehman Brothers, hasta el 2006. Entonces no son que lo que llaman el cisne negro, ¿no? Que son unas ocurrencias muy raras, catastróficas, que suelen suceder, pero que son un accidente. 267 crisis quiere decir que es la norma, pues, no es la excepción. Y son mecanismos tremendamente importantes para domar a las sociedades enteras. El señor Warren Buffett dice, esta es una guerra de clases y la estamos ganando. Pero no solamente es la guerra del capital contra el trabajo, que es fundamental, sino que también es una guerra entre capitalistas. Con eso también domaron a los capitalistas en América Latina. Con esas tasas de inversión, ya no tienen una burguesía que tenga un proyecto industrialista, que sepa cómo hacer las cosas. Si antes, o sea, si yo tengo un mercado ahora, pero mañana no sé, porque el que me iba a comprar la cartera, mañana perdió el trabajo y no me va a comprar la cartera. Entonces ya no produzco carteras, sino que ahora las importo. Y si no puedo vender carteras, pues importo cigarrillos, o importo zapatos, o importo faldas. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, una lógica, mientras más volatilidad hay, menos apuestas, en la lógica del capital, menos apuestas van a haber a la economía real con el costo hundido de poner maquinaria, equipo. Aquí es una apuesta más bien a la inversión especulativa, al comercio, a la importación, que rápidamente puede moverse de un lado a otro. Y de nuevo, solamente se mejora la cosa con el cambio de vientos políticos en el continente, ¿no? Estancamiento y volatilidad, pero también, vean ustedes, ahí está en la línea azul, es cierto que la dependencia de la tecnología
hizo que con la captura de la estrategia de restricción de importaciones por las grandes transnacionales, ellos empezaron a vender no solamente la tecnología obsoleta, y eso nos hizo dependientes, con una adicción a las importaciones de repuestos, de insumos, de patentes, de reparaciones, hasta de técnicos. Pero esa situación de brecha, de diferencia entre lo que importábamos y exportábamos, provocada en el primer momento, en la época de nuestros tatarabuelos, por la importación de capacidades productivas, vuelve a reproducirse con la época neoliberal, después de unas devaluaciones brutales, después de un proceso de depreciación de la naturaleza y de la fuerza de trabajo, como les contaba hace un momento, pero esta vez, y además de un cambio de propiedad, porque eso significó que las transnacionales y los inversionistas extranjeros empezaron a apoderarse de los principales recursos naturales, de las principales empresas, de las casas de playa, de todo en nuestros países, ¿no es cierto? Pero ahora vuelve a aparecer el déficit de balanza de pagos, pero esta vez ligado al consumo suntuario, no a la importación de capacidades productivas. O sea, el tema de la insostenibilidad se vuelve, ya vamos a ver con detalles, mucho más grave. Otra vez, vean ustedes, la línea azul se recupera en parte por cambios en los mercados internacionales, la dinámica de China que habíamos visto hace un momento, pero en parte también debido al cambio, a los esfuerzos que han hecho los gobiernos con políticas no ortodoxas, con políticas que rompen el molde del Fondo Monetario Internacional. Vulnerabilidad externa provocada por las políticas neoliberales que han generado una situación estructural que todavía no se ha logrado superar porque se necesitan reformas todavía más profundas y esfuerzos todavía más importantes para cambiar la matriz productiva. Pero ahí no acaba la cosa, vean, en verde tienen también, ahí está el tema de lo fiscal que todavía sigue acá siendo el problema fundamental, ¿no? Ahí está el tema fiscal. Cierto es que en la época de sustitución de importaciones, en la época de industrialización en América Latina, por el esfuerzo que se estaba haciendo de constituir de manera muy incipiente, muy raquítica, muy tímida un estado de bienestar mínimo, imagínense con los niveles de pobreza y las asimetrías y los niveles de necesidades básicas insatisfechas lo que teníamos en América Latina. Cierto es que con esa situación y la contraparte, el esfuerzo que hacía el Estado para tratar de resolver esa cuestión, hubiera necesitado una política de poner impuestos a las oligarquías y a las transnacionales, pero no había la capacidad política, porque apenas un presidente quería hacer eso, pues lo tumbaban o lo mataban, y a veces en accidentes muy convenientes, ¿no? Como nos ha sucedido en el caso ecuatoriano, pero no en el único, ¿no? Ahora ya hay informes sobre la cuestión de Kubitschek, la cuestión de Joao Goulart, la cuestión de Roldós, la cuestión de Torrijos, ¿no? Es decir, ahí tienen, además, ahí en el internet ustedes pueden encontrar, ¿sí han leído ustedes lo de John Perkins? ¿No? Bueno, ahí tienen ustedes material al respecto, ¿no? Pero bueno, ese déficit que era real y que hubieran habido otro tipo de políticas tributarias que hubieran podido, que los que tienen más paguen más, en lugar de corregirse, pues al contrario, se redujo el impuesto a las grandes empresas y a los grandes capitales, y lo que se optó es por una política llena de corrupción sobre la base de las privatizaciones. Pero nuevamente aparece el déficit fiscal, vulnerabilidad fiscal estructural, pero esta vez no debido al esfuerzo de mejorar las condiciones de los sectores populares o de construir infraestructura, hacer inversiones, sino al contrario por el debilitamiento de la base impositiva de la que hablábamos hace un momento. Y solamente nuevamente se recupera esa situación con los nuevos vientos políticos en América Latina, pero ya en condiciones estructurales que van más allá de las posibilidades de un solo gobierno, que son mucho más graves. Miren, aquí está la situación de la dependencia de las importaciones en América Latina. Vean ustedes cómo era una situación más o menos estable antes. Es decir, aquí es cuánto de importaciones, cuántos dólares importan por cada dólar adicional del Producto Interno Bruto, del ingreso nacional. Y era una cuestión más o menos estable. Vienen las políticas neoliberales y eso se dispara. O sea que somos más dependientes de las importaciones y por tanto con un hueco en la balanza comercial cada vez más grande. Y por otro lado, en esta línea gris punteada, ustedes ven la productividad relativa, sector por sector en América Latina con respecto a la productividad de Estados Unidos. Se mantenía la brecha más o menos estable y al contrario de lo que decían que con la globalización íbamos a poder llegar a igualarnos a los niveles de eficiencia y de productividad del norte, todo lo contrario, vea usted, vea cómo ha ido declinando la cosa.
más dependientes de las importaciones y menos competitivos. Ha habido de hecho un proceso de reprimarización, de regresar en la cadena del valor hacia actividades con menos valor agregado, con menos multiplicadores, con menos relaciones de proveedor-cliente que dinamicen el empleo y la economía de manera endógena. Me dicen nomás si es que estoy poniéndome demasiado pesado con términos económicos. Pero lo que quiero mostrarles es que buena parte del esfuerzo que se ha dado en América Latina ha estado sostenido todavía por factores que escapan a nuestra voluntad, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, precisamente por estas condiciones estructurales que se han exacerbado. Y tenemos una situación sistémica muy vulnerable, muy desventajosa, por el deterioro secular de los términos de intercambio. Vean ustedes, esta era el precio de nuestras exportaciones en relación al precio de nuestras importaciones hace 100 años. Y vean ustedes cómo va cayendo. Aquí tenemos un aumento inusitado, muy sostenido de los últimos 15 años, de los precios del petróleo, del trigo, de la soya, del cobre, del oro, entre otras cosas por la entrada a China, ¿no es cierto? La entrada a las importaciones chinas que dinamizan el mercado mundial y que ofrecen una alternativa al cuasi monopolio que tenían Europa y Estados Unidos sobre las ventas de América Latina, ¿no? Y eso permite que se mejoren, que por lo menos se mitiguen los abusos que habían por el lado de los precios. Vean ustedes cómo han ido cayendo esos precios. Pero eso cualquier rato cambia. Vean ustedes lo que pasó ya precisamente en la anterior crisis estructural de sobreproducción, que es la que provoca la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. No es cierto que la crisis empezó en los años 30. La crisis de sobreproducción está clarito a principios de la segunda década, o sea, en 1910. Vean ustedes cómo seguían subiendo los precios desde finales del siglo XIX. Desde 1805 subían los precios. Y de pronto, esto es lo que provocó la Primera Guerra Mundial. La crisis de sobreproducción y la alternativa. Porque miren, no porque sea bolchevique o porque sea talibán o porque sea anarquista o porque sea... No se puede hacer negocios si no se tiene mercados. No es que sea malito, no se puede. Y no hay mercados si no hay con qué comprar. Entonces lo que estaban diciendo es, en lugar de comprar productos franceses, compren productos alemanes. Y como no había suficiente, entonces había que darse cuescos, ¿no es cierto? Eso fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, todo el heroísmo y el patriotismo de los pueblos de Europa para que se contramaten, ¿no? Y además utilizando a los que podían de sus respectivas colonias. Vean nomás lo que pasa. Y bueno, lo mismo pasa agricultura tropical, agricultura no tropical, y aquí están metales. Vean, en todos lados. Cualquier rato pasa eso. Y más aún ahora, en la que ya no tiene nada que ver con las condiciones, lo que llaman los economistas los fundamentals, o sea, las condiciones objetivas de los mercados. Las estructuras de costos de reproducción o las escaseces temporales que existan de los productos, sino que todo es especulación. Entonces estamos en una situación, ¿no es cierto?, en que cualquier rato vuelve a aparecer una... Ahora mismo está cayendo en picada el precio del petróleo, ¿no? Entonces vean la especulación brutal en el mercado de las divisas. Vean cómo eran más o menos estables la relación del tipo de cambio del euro con el dólar, ¿no? Y de pronto, a partir de cierto momento, se disparan sin ningún tipo de relación. ¿Cuál es el tipo de cambio de equilibrio entre el dólar y el euro? No, 20. ¿Quién sabe? Si todo es especulativo. Acaban de... Mire, si el precio del petróleo... me acuerdo, estaba de ministro y estábamos siguiendo con mucho detalle eso en el 2008. El precio del petróleo llegó a $150 por barril. Y la OPEP decía va a llegar a 250 a finales de año. Y en 6 semanas cayó a $32. ¿Ustedes creen que eso responde es un reflejo de la economía real? En absoluto, es pura especulación. No refleja nada. Lo que está pasando ahorita no es que es el fracking, no es que la Arabia Saudita, no es que el Irak, no.
Es puro especulación, es puro manipulación, como lo que ya se ha demostrado. Cuando yo venía, compañeros, a mí me han estado invitando con mucha gentileza los compañeros acá desde el 2007. Yo venía advirtiendo de esa situación. Me decían, eso es teoría de la conspiración. Ahora es evidente, está en los periódicos. La manipulación de los grandes bancos de las tasas de interés, de la LIBOR. La manipulación del precio del petróleo, la manipulación de los precios de los alimentos, la manipulación de los precios del oro, la manipulación del precio del platino, de la plata, del cobre. Acaba de salir un fallo judicial diciendo que no hay caso en el tema de la manipulación del aluminio, pero todas las evidencias están ahí. Entonces, miren, si usted no tiene, si el sistema de precios para el capitalismo, no estoy viendo desde ninguna perspectiva fraterna, ni solidaria, ni socialista, desde la perspectiva del capitalismo, los precios, el sistema de precios relativos, o sea, la relación que hay entre el precio del petróleo y el precio del pan, entre el precio del oro y el precio del dólar y el precio del euro, de alguna manera da alguna señal, alguna proporción de qué es lo que falta, por tanto, dónde hay que invertir, y qué es lo que sobra, por tanto, no hay que seguir invirtiendo. Pero si todo está distorsionado, ¿qué señal tiene para no jalarse las cuadras, como decimos en el Ecuador? O le pongo de otra forma, verá, si usted hace las cuentas y dice, a ver, yo voy a poner, digo, como empresa o como ciudad o como país o como continente, yo me voy a especializar en el precio, en la producción, por ejemplo, de automóviles. Y eso tengo que decir, a ver, ¿cuánto cuesta el aluminio? O el titanio, o el hierro. ¿Con qué precio le pongo? Si todos los precios están manipulados. O por ejemplo, yo voy a ponerme, tenemos bien. Yo me voy a especializar, yo voy a hacer una inversión gigantesca, como ahora está de moda en el tema del fracking. Voy a coger el agua y voy a contaminarle porque con esto voy a sacar petróleo. ¿Qué pasa? Los costos que voy a contaminar el agua, voy a destruir la estructura geológica, que eso me significa no solamente contaminación de los niveles freáticos, no solamente que voy a destruir las fuentes de agua, voy a contaminar los suelos, sino que además voy a poner muy vulnerable, y como ya se ha demostrado aquí en la costa de España, ¿no es cierto?, el tema de los sismos. Que eso, por cierto, en América Latina no se cuentan. Ahorita la Chevron está haciendo el tema de vaca muerta en Argentina, y les tienen comidos del cuento ahí que no pasa nada con la cuestión del fracking, de la fragmentación de las estructuras geológicas, cuando aquí hay evidencia de que eso provoca sismos. En Texas hay evidencia de que eso provoca sismos, pero ahí no acaba la cosa. El sistema de explotación con esta metodología es tan cara que solo es viable cuando el precio del petróleo está alto. Pero ¿y si cae otra vez a 32 o a 8 dólares? ¿Qué se hacen ustedes con toda la inversión que ya se hizo? ¿Qué se hacen ustedes con el muerto? Pues, ¿qué se hacen ustedes con el hecho de que ya destruyeron la estructura geológica, de que ya contaminaron el agua? ¿Quién paga eso? ¿O es que British Petroleum pagó por la contaminación que dejó en el Golfo de México? ¿O es que la Chevron está pagando por la contaminación que dejó en la Amazonía ecuatoriana, aplicando, después de explotar 25 años del petróleo, aplicando tecnologías que la propia compañía, en ese entonces se llamaba Texaco, había prohibido en ese momento en otras partes del mundo? Ahora es la Texaco Chevron la que le está demandando al Estado ecuatoriano. Ellos le demandan al Estado ecuatoriano, después de contaminar las aguas y de dejar con secuelas de enfermedades degenerativas e infecciosas en las comunidades más pobres y vulnerables del país, porque son indios, pues. Porque son pobres, porque están lejos. Ellos están demandando al Estado ecuatoriano por el equivalente a 1/3 del Producto Interno Bruto. Además, miren las proporciones, ya, o sea, es absolutamente, es equivalente a una intervención militar. Entonces, fíjense lo que está pasando, ¿no? Es un tema muy grave, en una situación, aquí está, este es un dato del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Datos del propio departamento, que además no están completos, aquí ustedes no verán uranio. Habla de las reservas de minerales estratégicos en el nuevo paradigma tecnológico que está presente. En verde ustedes tienen las reservas de América Latina, en rojo las de China y en azul las de los Estados Unidos. No les voy a hacer ningún comentario, solo les hago acuerdo
de alguna cuestión que es apócrifa. Dicen que ha dicho el señor Kissinger que ¿qué culpa tenemos nosotros si la divina providencia tuvo el mal gusto de poner nuestros recursos naturales en otros países? Entonces, me parece que es muy importante este cuadro, acompañar ese gráfico con este otro gráfico. Aquí está el gasto militar en los Estados Unidos. Vean, solamente para que se acuerden, desde 1962, el gasto militar de los Estados Unidos ajustado por la inflación. Entonces, vean, aquí muy oportunamente se muere el señor Kennedy, que empezó a bajar el gasto militar. Chum, la guerra de Vietnam. Se firma la paz, empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Aquí está el señor Carter, ¿no es cierto? La cuestión de los derechos humanos. Ahí le crearon la cuestión de la toma de la embajada en Teherán. Aquí está el señor Reagan, la guerra de las galaxias. Aquí está el señor Gorbachev. Se cae el muro de Berlín, empiezan a decir, bueno, ya no tenemos enemigo, ¿para qué vamos a seguir con el gasto militar? ¡Tum! La guerra de Irak. Sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando. Aquí está el golpe de estado de la señorita Clinton, de la señorita Lewinsky. E inmediatamente el bombardeo a Kosovo, el 11 de septiembre, y ¡prum! Cuidadito, vean lo grave que es esto. Se les acabó el pretexto. Entonces necesitan Libia, y necesitan Siria, y necesitan Mali, y necesitan Ucrania, y van a necesitar en cualquier otra cosa, en cualquier otra parte del mundo. Hace 500 años fue en nombre de Dios y de la civilización, y ahora es en nombre de la libertad y de la democracia. Tremendo negocio, pues. Se asusan todo tipo de conflictos religiosos, étnicos, por fronteras, cuestiones regionales, secesiones, independencias, hasta guerra de fútbol tuvimos en América Latina. Tremendo negocio. En el Ecuador, vean, incluso se llegó, algunos políticos irresponsables hicieron una manifestación gigantesca en la ciudad más importante del país en términos económicos, en Guayaquil, en contra de la capital Quito, diciendo que era por razones regionalistas que se estaba generando un problema bancario. Y salieron miles con unos crespones negros y que estaban dispuestos a hacer una guerra civil por el abuso regionalista. Había sido mentira, habían sido que los banqueros, y estaban ahí mismos los banqueros, los mismos que salieron a manifestar terminaron siendo despojados de los ahorros de todas sus vidas por los banqueros a los que estaban respaldando en esa situación. Ese es el nivel de manipulación que hacen. Y ahora mismo están hablando de la independencia de Zulia, de la independencia de Guayaquil, de la independencia de Santa Cruz. Se encuentran en todo lado. Siempre hay posibilidades de armar un conflicto. Siempre hay razones muy legítimas. El problema es cómo se puede utilizar eso, ¿no es cierto?, para enfrentamientos fratricidas. Se endeuda a todas las partes en conflicto, se les vende las armas, se hace que se contramaten y después se reparten los contratos de reconstrucción. ¿No les suena conocido? Tremendo negocio. Ahí no hace falta que mejoren los sueldos para que alguien compre. Nadie va a decirles que falta plata el rato que hay que comprar armas. Nadie. Nadie va a hablar de austeridad. Vea usted la dificultad que estamos. Entonces, en ese marco es necesario darnos cuenta, ¿no es cierto?, lo que está moviéndose ahorita ya no es el tema de la lógica del capital productivo que ha generado, ¿no es cierto?, un desarrollo de las fuerzas productivas enormes en los últimos 500 años. Ahora estamos en otra lógica, en la lógica de la especulación. Aquí están los flujos efectivos de dinero. Y ustedes no ven lo que supuestamente es el gran cuento de los economistas, ¿no? Los desbalances globales, el déficit de los Estados Unidos financiado por China. ¿Dónde está la flechita? Aquí están estas flechas, el grueso de las flechas y el tamaño de los círculos muestra el tamaño de las efectivas transacciones financieras. ¿Dónde está la flecha que financia China, la India, a los Estados Unidos o a Europa? No hay. Aquí está en el 99 y aquí está en el 2007. No hay. La lógica del capital financiero es un carrusel autorreferente, ¿no es cierto?, que se juega solito y sigue creciendo solito sin ninguna relación con la economía real. Pero vea usted lo importante que fue lo que le comentaba hace un rato del tema de las recomendaciones de Basilea con respecto a la banca japonesa. Vea cómo era
el capitis diminutio, ¿no? Vea cómo le tumbaron al Japón. La línea gruesa en naranja, eso representa entre el 5 y hasta el 10% del Producto Interno Bruto Mundial representaba. Cuando ya estaba debilitado, porque en el 99 ya llevaban 10 años de recesión. ¿Dónde está el financiamiento japonés? Bueno, ahora les toca el turno a ustedes, solamente para que se vayan ubicando, ¿no? Bueno, es en el marco de eso, en el marco de ese mismo sistema, lo que aparece una lógica diferente. Ahí está la dialéctica, ¿no? Se le sale de la mano la lógica de lo que eran las economías emergentes, los BRICS, y empiezan a tener justamente lo que les mostraba hace un momento. Primero, ese aumento de la productividad del trabajo, que ya no les conviene y que genera tensiones geopolíticas muy fuertes, precisamente porque la única forma de mantener la hegemonía, si yo estoy mal, es asegurándome que todos los demás estén peor que yo. Entonces, primer problemita. Pero el segundo problema es, y aquí está, ustedes vean, la primera barra es de América Latina. Ahorita América Latina tiene excedentes de capitales, tiene más plata y no saben qué hacer con la plata. Los propios bancos centrales de América Latina tienen sus reservas internacionales obligatorias porque tenemos miedo en las actuales condiciones de desregulación y de globalización que haya un ataque especulativo como el que ahorita sufre Argentina, como el que sufre Venezuela, con propósitos claramente de desestabilización. Entonces tenemos que tener unas reservas gigantescas. O sea, reservas internacionales quiere decir que cogemos la plata y la guardamos debajo del colchón por miedo. En lugar de invertir en escuelas, colegios, hospitales, refinerías, puentes, puertos, tenemos que guardar esa plata para defendernos de los ataques del señor Soros o de los otros especuladores. Entonces, si usted suma las reservas monetarias internacionales, o sea, es plata de bolsillo, es plata líquida, disponible para uso inmediato. No es que son inversiones que las tiene ahí a 6 meses, no, es plata de bolsillo. Si usted suma la plata de los bancos centrales, más la plata de los bancos que no son centrales, los bancos públicos de desarrollo, más los fondos soberanos, más los fondos parafiscales, más los fondos pensionales, más los depósitos de los latinoamericanos que los bancos de corto plazo, depósitos a la vista, que los bancos privados latinoamericanos tienen exportados, tienen colocados precisamente ahí donde es el foco de infección, porque es una locura. Los bancos que están quebrados de Estados Unidos y de Europa son los depositarios de los depósitos de los bancos privados, que en realidad son depósitos de los latinoamericanos. Son 3 millones de dólares de plata de bolsillo. ¿Y saben cuánto ganan de tasas de interés? Porque en teoría de portafolio, ahí se les moreo un poquito con cuestiones técnicas, hay una teoría y es obligación de toda persona que hace inversiones compensar el riesgo mayor con una tasa de ganancia mayor. Pero ¿saben cuánto están pagando por poner en los bancos que se sabe que están quebrando? 0.2%. No solamente eso, sino que ya empezaron a cobrar. Están cobrando, los bancos de Alemania y de Suiza están cobrando a los bancos privados y públicos de América Latina por depositar la plata ahí. Entonces, miren, ante esta situación, ante una encrucijada tan delicada, tan compleja y somos un mendigo sentados en una pila de oro, la propuesta que hace América Latina es la nueva arquitectura financiera regional, aprovechando esa idea genial de nuestro recordado presidente Chávez, ¿no es cierto?, de plantear una banca de desarrollo de nuevo tipo. Se lo completó el tema con un sistema de compensación de pagos, la moneda común, no única, unitaria, no única, no excluyente, como el caso del euro, y hacer una red de seguridad financiera que nos defienda de la voracidad y la hostilidad de los mercados internacionales, utilizando y replanteando el rol de los bancos centrales, incluyendo un fondo latinoamericano independiente del Fondo Monetario Internacional. Tenemos en el primer caso el tema del Banco del Sur y básicamente tiene dos aspectos. El uno es un nuevo tipo de banca para el desarrollo que incluya instrumentos financieros que recuperen la soberanía en los órganos democráticamente electos, representativos,
No puede ser que sea el Banco Mundial el que defina cuál es la prioridad del Ecuador, ni de Perú, ni de Argentina, ni de Bolivia. No puede ser el Banco Interamericano de Desarrollo, los técnicos, el staff técnico, los que definan cuáles son las prioridades del país. Tienen que ser los ministros, los presidentes democráticamente electos que tienen que responder a sus pueblos. Tiene que haber un apalancamiento con recursos locales. El Ecuador, por ejemplo, va a pedir un préstamo y un tramo del préstamo tendrá que ser en dólares para importar tecnología del norte, lo estrictamente necesario. Pero otra parte puede ser en reales brasileños para contratar con empresas brasileñas y comprar productos brasileños. Otra parte en pesos argentinos para comprar productos argentinos. ¿Cuál es el problema? Y claro, hay que crear las condiciones, y eso vamos a hablar, los otros pilares que estábamos hablando, son precisamente para garantizar el repago. Porque si el Ecuador no puede imprimir reales brasileños, tiene el mismo problema que pagar en dólares o en euros. Tiene que exportar para conseguir los billeticos y poder pagar los préstamos, ¿no es cierto? Entonces es necesario precisamente garantizar que haya un proceso de integración comercial y productiva en el marco de la construcción de la patria grande que haga pagables esos préstamos. Y salimos beneficiados todos. Estamos generando empleo en todo lado, estamos garantizando un proceso de construcción de mecanismos de paz y de prosperidad endógenos que van a perdurar en el tiempo, ¿no? Bueno, miren, y finalmente necesitamos cambiar los criterios. Los criterios de formulación de los proyectos no puede ser más de lo mismo, no puede ser coger los manuales del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Tenemos que incluir como criterios de evaluación, por ejemplo, y de priorización, la internalización de las externalidades ambientales, hay que tomar en cuenta eso, pero también la internalización de las externalidades sociales. En América Latina hay un trabajo no pago, invisibilizado de mujeres, de comunidades enteras, que es un subsidio gigantesco al capital y que nadie lo toma en cuenta. En el Ecuador se hacen mingas a cada rato y dicen, es que así mismo, es como son hechos por los indios, entonces pueden nomás seguir haciendo trabajo gratis. Entonces todos esos elementos es necesario para replantearnos el tema de la rentabilidad social. Lo que dice Correa, clarito. Subordinar el capital a los intereses de la sociedad. Que el capital sirva a la gente. Bueno, y por otro lado, mire, aquí es muy importante, es también, no solamente que es un nuevo tipo de banca para el desarrollo, sino que es una banca para un nuevo tipo de desarrollo. Y ahí en América Latina se ha venido discutiendo, a diferencia de lo que pasa aquí en Europa, un nuevo concepto de supranacionalidad. Se construye un espacio nuevo de decisiones que antes no existía a nivel continental, pero sin sacrificar las condiciones de decisión a nivel nacional. O sea, construcción de soberanía al mismo tiempo supranacional, al mismo tiempo nacional y también de soberanía popular. Entonces, en este nuevo concepto se ha firmado, y esto ya está firmado desde diciembre del 2007, lo firmaron los presidentes Correa, Chávez, Lula, Kirchner, Evo, Tabaré y de Paraguay el presidente Duarte, que era de un partido de derecha, ¿no? Y entonces tenemos en esa cuestión el tema de la soberanía continental en alimentación, en salud, en energía, en producción de conocimientos, tan importante para el siglo XXI, en la soberanía en los recursos naturales, la infraestructura continental, pero no como lo plantearía Eduardo Galeano, ¿no? Las venas abiertas de América Latina, o sea, conectar el sitio de producción con el puerto para que se vaya a otro lado, y que nos da lo mismo que se vaya a Europa, a Estados Unidos, que se vaya a China, sino al contrario, una infraestructura masiva que verdaderamente nos conecte como pueblos hermanos, permita generar mercados domésticos y haga que esos ingresos que van a comprar productos nacionales generen a su mismo tiempo empleo y la prosperidad sea endógena. No dependamos de lo que pasa afuera, como veíamos en esos gráficos. Una red de ferrocarriles, por ejemplo, en todo el continente. Hay veces, a mí me tocaba para irme a Asunción, si se ubican, Quito queda acá y Asunción queda acá. Me tocaba ir de Quito a Miami para poder encontrar un vuelo para Asunción. Y cuando no era tan grave era Quito, Panamá, para llegar a Asunción, porque no hay vías de comunicación. Entonces, además de todo eso, es necesario respetar y reconocer el derecho a la diferencia y a la identidad de otras lógicas productivas que no son las del gran capital.
la economía popular y solidaria, la pequeña empresa, las empresas recuperadas, el autoempleo, y las comunidades indígenas y miles de formas creativas que tiene la gente para sobrevivir, que felizmente no tienen nombre porque ya les irían a poner impuestos, ¿no es cierto? Entonces eso necesitamos apoyar, desarrollar y financiar, apoyar tecnológicamente, financieramente. Entonces todos estos elementos van a generar precisamente la posibilidad de un cambio de la matriz productiva, un cambio de las condiciones de integración en el continente, y que sea sustentable, y para eso hay que completar el asunto con la reducción de las necesidades de reservas internacionales por miedo a los ataques especulativos, con esta red de seguridad financiera, con el Fondo del Sur. Y eso inclusive permitiría utilizar el crudo bajo tierra, como en el tema de lo del Yasuní, que se ha derrotado temporalmente, pero que no tenemos por qué renunciar a la idea. Hay que seguir planteando la necesidad de rescatar otros mecanismos sustentables, ¿no es cierto?, con el ejemplo importantísimo que ha dado el Ecuador en ese tema, en términos operativos, pero también en términos epistemológicos. Hacer que el mundo reconozca no solamente el valor de uso de las cosas, sino el valor de no uso de las cosas. El tema del principio de la precaución, el tema del principio de la conservación. Entonces, ahorita estamos en una situación loca en todo el mundo, en el que extraemos el crudo, extraemos el oro, extraemos el cobre, extraemos el litio, lo cambiamos por unos papelitos pintados de verde, que se llaman dólares, o unos papelitos de colores que se llaman euros, y luego los ponemos en el banco por miedo a que haya un ataque especulativo. Y que ni siquiera lo vemos de los papelitos, porque ahorita todo es un clic del computador. Entonces, lo que estamos proponiendo, y el diseño técnico, si alguien está interesado, podemos ir a detalle, ¿no es cierto?, es que directamente las reservas de oro, por ejemplo, en bóveda o bajo tierra, se las certifique, y que eso directamente sea una reserva internacional, que sea el respaldo de nuestros países, sin necesidad de explotarlos hasta que no sea necesario. Ahí está, por sí mismo es un valor, y eso nos va a permitir mantener las reservas, la biodiversidad, las reservas forestales primarias, y toda la reserva, además de la biodiversidad, que implica una situación, una promesa en términos de investigación científica y de curas de las enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes, hay una situación que al mismo tiempo que resuelve un tema macroeconómico, está abriendo las puertas para otro tipo de relación con la naturaleza, y otro tipo de relación con el conocimiento también. Bueno, ahí hay algunos temas que no les voy a entrar a detallar. Y finalmente, el tema de la moneda fiduciaria regional. Esto no estamos inventando el agua tibia. Los banqueros italianos ya hicieron estos mecanismos de compensación de pagos, estas cámaras de compensación hace 800 años, y lo que hemos hecho es ponerlo con lo mejor de la tecnología de la telemática, software y hardware, y eso da lugar a una versatilidad enorme que ahorra recursos de una manera brutal. Y el Sucre está funcionando desde el 3 de febrero del 2010 y sigue creciendo, cada vez cubre una porción más importante de las transacciones, al momento solamente los países del ALBA, pero déjenme contarles que se están multiplicando los sucres en otras partes del mundo sin decirlos. No son los viejos mecanismos de compensación de pagos, sino mecanismos como los que se inauguró entre los países del ALBA, los que ahora se están aplicando entre China y Argentina, China y Brasil, China y Japón, China y Corea del Sur, pero también entre Rusia y los países que antes formaban parte de la Unión Soviética. Pero déjenme que les dé una primicia, porque seguro que no saben, que también Alemania acaba de firmar un acuerdo de compensación de pagos como el Sucre, de nuevo tipo, no de los viejos acuerdos de compensación de pagos, en el marco de la nueva ruta de la seda con China, hace solo mes y medio. Para que vean ustedes que esto de aquí está transformando el mundo, porque esto rompe con la dictadura del monopolio mundial que tiene el dólar sobre las transacciones, sobre la liquidez y sobre el crédito. Entonces, poco a poco se están articulando cosas muy importantes, ¿no es cierto?, que abren horizontes peligrosamente fáciles de solución a la crisis en un espectro mucho más humano y mucho más democrático. Muchas gracias, compañeros. Bueno, pues ahora la palabra la tienen ustedes.
Sí, ya se está con... Habíamos resultados y todo eso, Vamos a yo, recoger sí, varias para preguntas. Europa, yo creo que es un modelo para Europa, sobre todo los países del sur, que nos va a alcanzar, pues para que hiciéramos una cosa similar. A mí me parece que podría ser un modelo bueno, pero yo pensaba que ya se había más medio paralizado, porque no se habla nada ahora del Banco del Sur. Vamos a recoger varias palabras. Ya, Sí, yo tengo lo siguiente. Bueno, primero, pues agradecer la presencia y toda esta charla y felicitar, ¿no?, a ustedes, al Ecuador y a los países del entorno por la valentía de enfrentarse al Fondo Monetario Internacional y hacer lo que queremos hacer aquí, un reconocimiento o el reconocimiento de la deuda, ¿no? Hace unos días el G20 se reunió y acuerdan 800 medidas, ¿no?, para aumentar el crecimiento, ¿no? El crecimiento, entre ellos el especulativo, obviamente, ¿no? Y, hombre, nos consta, porque es así como está actuando el gobierno de Ecuador, que desde en la soberanía de las materias primas se están defendiendo bien, y prueba de ello fue este verano, cuando la Unión Europea, en el conflicto con Rusia por el asunto de Ucrania, quiso prohibir a Ecuador que comercializara con Rusia, y Ecuador respondió que de eso nada, ¿no? Pero pienso que ahí hay una guerra, ¿no?, una guerra fría por el control de las materias primas en todo el mundo mundial, incluida América Latina, ¿no? Y ahí en ese punto es que sí pienso que está controlado. Existen los bloques de los BRICS, el G20 y ahora los organismos de América Latina, ¿no? Pero ¿cómo se van a defender? ¿Cómo se defienden, de hecho, ante los ataques, ¿no?, financieros, como se está sucediendo ahora con los fondos buitres en Argentina, o como gobiernos nuevos que quieren implementar políticas como la de ustedes? Pongo, por ejemplo, el caso de El Salvador, que lo conozco un poco, ¿no?, donde la banca privada, ¿no?, que es la única que hay prácticamente en Centroamérica, que es de capital colombiano, estrangula al Estado de forma que no puede financiarse para ninguna cosa. ¿Cómo se defiende ante estos ataques especulativos? Sí, sobre el tejido, la arquitectura financiera regional que nos habló, tengo una duda. ¿Cómo en Ecuador concretamente se plantea su tejido empresarial, la especialización? Porque, claro, todos los países no se van a especializar en un mercado, en producir algo. Entonces, no sé si usted sabe o la tendencia que tiene Ecuador en cuanto a la especialización. Entonces empecemos la última pregunta tal vez, vale, sí. Después para dejar. Europa ha trabajado mucho en los últimos años en el tema de internalización de los costes ambientales, con el diseño de estructuras económicas y jurídicas muy fuertes, y al interior de la región ha creado una economía verde basada justamente en esta internalización de costos ambientales. Pero como región, Europa sigue demandando del mundo exterior una ingente cantidad de recursos naturales, y Europa nos lleva muchos años en el tema de internalización de costos ambientales, instrumentos que no tenemos muchos de ellos en Latinoamérica. La pregunta es, si Latinoamérica logra ese desarrollo de esos instrumentos, aún así, ¿cómo puede proteger sus recursos naturales frente a la ingente demanda que tienen otras regiones en el mundo? Muy bien. A ver, son todas preguntas excelentes y voy a quedar mal con todos porque requieren harto tiempo para discutir en detalle. Vamos aclarando algunos puntos muy importantes. A ver, vamos rapidito. Banco del Sur, tiene usted mucha razón, y es verdaderamente una vergüenza de la academia y de los intelectuales, incluyendo de los intelectuales de izquierda y progresistas, el hecho de que no hayan acompañado, como debería haber sido, con una discusión. Nadie tiene el monopolio de la verdad y no hay un debate teórico respecto a la nueva arquitectura financiera. Esto de aquí se lo ha hecho básicamente desde la iniciativa de los presidentes y de los gobiernos, pero no ha habido un debate a nivel de la academia. Y se han quedado callados del asunto y han estado básicamente silenciosos respecto al tema. Entonces, decía Ricardo Patiño, está ahora por acá, creo que ya se fue, ¿no? Él hacía un chiste en la Asamblea Nacional, estábamos en una rendición de cuentas allí y dice, bueno, ahora los de los BRICS tienen que pagarnos copyright, porque miren, sí, nos hemos atrasado en la cuestión de implementar, ya están dando los primeros pasos administrativos, el Banco del Sur ya está funcionando,
pero tienes razón, o sea, se ha tardado un poco. Pero no, hay algunos que le echan la culpa al Banco del Sur, pero no se acuerdan que el Banco Interamericano de Desarrollo empezó a discutirse en 1939. Y el primer préstamo lo dio en 1961. Y no es pues como fue acá, en la que todos de manera fraternal discutíamos igual a igual con Brasil, con Argentina. Es decir, a la final, y esto lo puedo decir públicamente, el diseño de la nueva arquitectura financiera regional como tal, lo planteó el Ecuador, que es un país de este portecito, ¿no? Y hubo una actitud tan cálida, tan fraterna de los países más grandes que aceptaron eso, inclusive con tema de un país, un voto. En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, los Estados Unidos presentaron el proyecto y ¿quién les iba a decir que no? Y se tardaron desde el 39 a 61. O sea que hay que ver las cosas con cuidado. Ahora, esto de aquí me parece que ha tenido un efecto muy seminal porque ahora el banco de los BRICS están haciendo exactamente lo mismo. Hubo también dubitaciones, porque miren, fíjense, aquí está el detalle, ¿no? Vean, el diablo está en los detalles y siempre hay, contra las decisiones de los presidentes democráticamente electos, siempre hay los quintacolumnistas, ¿no? A propósito de que estamos en Madrid, siempre hay los quintacolumnistas metidos como funcionarios técnicos de segunda y tercera línea que se encargan de boicotear los temas. Entonces, en marzo del 2012, la reunión de los BRICS dice, vamos a hacer, no lo mencionaron la nueva arquitectura financiera regional, pero habló de un banco, ¿no es cierto?, de nuevo tipo, que más allá de los criterios del mercado, atiendan a las necesidades estratégicas de los países, utilizando monedas nacionales, un fondo de estabilización y una moneda que sea un sistema de compensación regional. O sea, los tres pilares que estamos hablando acá. No mencionó copyright y no nos interesa el copyright. Nosotros creemos en el Creative Commons, ¿no? El punto fundamental acá es que los presidentes decidieron eso y en la siguiente reunión los funcionarios les llevaron y dijeron, hablaron de 250.000 millones de dólares en monedas nacionales. ¿Cuál es el problema para Brasil de poner un clic en la computadora y emitir 50.000 millones de dólares que les tocaba en reales brasileños? Si no se iban a gastar en el país y no tenían que pagar ningún centavo porque eran recursos de emisión. Se iban a gastar en otros países para importar productos desde el Brasil y contratar productos brasileños, que es el diseño que el Ecuador ha venido defendiendo en torno al Banco del Sur. Pues se metieron los técnicos y el rato que los presidentes iban a firmar, resulta ser que los papeles decían que no, que eran los 50.000 millones de dólares en dólares. Entonces los presidentes dijeron, misericordia, yo de dónde saco 50.000 millones de dólares en dólares. Sí me doy a entender. ¿Dónde está el problema? Entonces la denominación importa, porque precisamente desde el monopolio que tienen los Estados Unidos de la emisión de dólares, tienen controlado todo el mundo. Ustedes saben que si es que Europa, si es que España importa, no sé, pues de Nigeria, petróleo, no le paga en euros, le paga en dólares, pero además tiene que contratar un banco privado aquí, que tenga un banco privado corresponsal en los Estados Unidos, pagando a través de un sistema monopólico que se llama SWIFT, que pasa además por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Estados Unidos tenían vela en este entierro para pasar al banco corresponsal privado en los Estados Unidos, que es corresponsal del banco nigeriano. Y solo después, la última vez que chequeé, ninguno de ellos era filántropo, ¿no? Todos cobraban peaje. O sea, justamente lo que hacemos con el Sucre, y por eso les digo, lo que se está diseñando, inclusive lo que firman ahorita China con Argentina, con Alemania, es tecnología Sucre, porque precisamente lo que hacemos es conectamos directamente a los bancos centrales que tienen ya un sistema de pagos electrónico homologado, porque es la misma tecnología, el mismo hardware y el mismo software, en muchos casos hasta el mismo proveedor, y se hace un intranet absolutamente trivial en términos logísticos, peligrosamente fácil. No, es lo que estamos haciendo nosotros es justamente, no tenemos por qué pagarle a los Estados Unidos. Y tampoco estamos diciendo que se elimine a los Estados Unidos, es decir, que sea una cuestión de competencia. El Sucre no es obligatorio. El que quiere sigue haciendo sus transacciones a través de los bancos corresponsales y la Reserva Federal, pero le sale mucho más caro y le toma mucho más tiempo.
Además que a veces se fuga la información. Imagínense ahorita con los ataques en la bolsa de valores, se enteran cuándo entra y cuándo sale la plata de un país, de una empresa, y tranquilamente pueden hacer una compra hostil, ¿no es cierto? Hasta eso pasa. Dicen que hasta eso utilizaron, por ejemplo, cuando fue la invasión de Panamá, ¿no? Cuidado. O que a veces utilizan ese tipo de información, por ejemplo, para perseguir a los que quieren hacer comercio o que quieren colaborar con Cuba. Cuidado, ¿no? Bueno, miren, entre otras cosas, con eso le pusieron, por la misma infracción, basado en esta información, que a un banco norteamericano le pusieron una multa de 50 millones, a BNP Paribas le acaban de poner una multa de 9.000 millones, porque estaba en el marco precisamente de la crisis de Ucrania y Francia se resistía a cancelar el contrato de entrega del portahelicópteros, ¿no? ¿Sí se dan cuenta ustedes cómo se puede utilizar la cosa? No es solamente financiero y no es solamente con los países chiquitos. No se crean ustedes que como son del primer mundo están exentos de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, miren, el tema que me mencionaba el compañero es muy complicado. Y respecto a eso, justamente, no estamos inventando nada, si nosotros hemos aprendido. Además, porque aquí en Europa, en Ecuador, en los propios Estados Unidos, ya hubo este tipo de banca de desarrollo. No digo que regresemos a ese periodo, sino que aprendamos todo lo que eso se hizo, y además no solamente en banca pública, sino también en banca privada. Aquí en Europa es de ejemplo en todo lado. Además con gobiernos democráticos, con dictaduras, de todo tipo, la Iglesia Católica, los bancos de los Landers, en todo lado ha habido ese ejemplo. Lo que pasa es que hemos perdido esa memoria porque la academia la ha suprimido y se considera que es pecado. Entonces hay que restaurar un sistema soberanos de crédito. El Banco del Sur no está ideado para ser solito. La propuesta ecuatoriana al menos plantea la recuperación de una red de banca de desarrollo que transforme el tema epistemológico, el tema operativo, el tema axiológico, las prioridades a propósito de los mecanismos de internalización de externalidades, ¿no? Y en eso tenemos, si estás interesado, la Comisión de la Nueva Arquitectura Financiera del Ecuador, la delegación ecuatoriana, hizo varios talleres y tenemos una serie de propuestas de manuales que trabajan sobre eso, con indicadores concretos, ¿no? Entonces, de ahí, miren, y parte de eso además fue recogido una comisión que la convocó el presidente Sarkozy, que presidida por premios Nobel como Stiglitz y Amartya Sen, sobre el cálculo del Producto Interno Bruto. Entonces, no se sorprendan si es que ven ahí algunas huellas de la noción del summa causae ecuatoriano, ¿no? Revisen la Constitución ecuatoriana y revisen lo que se está diciendo ahí. Bueno, entonces hay una cantidad de cosas. Entonces, el tema que viene ahí es la cuestión de los ataques especulativos. No solo el Ecuador, no solamente Venezuela, no solamente Argentina, no solamente El Salvador, estamos expuestos a los ataques especulativos. De hecho, la imposición del Tratado de Maastricht y la imposición del euro, que cambia de manera radical lo que fue la experiencia de construcción europea de las décadas previas, fue provocada, fue gatillada por el ataque especulativo del señor Soros y de la City de Londres contra el propio Banco de Inglaterra y el Banco de Italia en 1992, que fue lo que destruyó el sistema monetario europeo, que es lo que destruyó el EQ, y que fue lo que impuso el supuesto pacto de estabilidad de manera absolutamente innecesaria. Así es que los ataques especulativos están presentes todo el tiempo y ustedes mismos están siendo objeto de un ataque especulativo. Lo de Grecia, lo de España es solo un pretexto, los de los PIGS, además ligado a todo el discurso y toda la grosería de la manipulación de las mentalidades y la desmoralización de decirles PIGS a ustedes. Otros son los PIGS. Los cerdos están en otros lados. Entonces, lo de Grecia es un pretexto no solamente para destruir el euro, sino para destruir Europa. Insisto, la única forma de mantenerme como poder hegemónico es garantizar que todos los demás estén peor que yo. La situación macroeconómica, la situación productiva de la Europa continental es años luz superior al del eje angloamericano. Y es más, en el caso de los Estados Unidos es clarísimo que la situación productiva regional estaba mucho mejor antes de que sea sometido a las políticas, a los remedios que obligó la Wall Street. Entonces los propios Estados Unidos están siendo objeto de un ataque especulativo desde adentro.
Insisto, la guerra de clases no es solamente contra los trabajadores y los pueblos del mundo, es una guerra también entre fracciones del capital. Y déjenme recordarles algo tan obvio como que aquí en Europa continental tienen un potencial productivo tan grande. Alemania se da el lujo de disputar el primer lugar como exportador mundial con China, con tasas salariales 56 veces más altas que las de China. Y eso están destruyendo. El principal mercado de Alemania es la propia Europa y están matando los mercados. Si es así de sencillo, señores empresarios, por favor, que me filmen. Señores empresarios, por favor, no se puede hacer negocios, no tienen mercados. No se puede. Es que no se puede. Puede usted verle al revés, puede usted ponerle en inglés, en francés, en alemán o en chino. No se puede. Entonces la solución, y ahorita miren, además, yo creo que es un tema importantísimo darnos cuenta de que estamos en el marco de una crisis de producción, de sobreproducción tan grave, en el marco de una revolución científico-tecnológica gigantesca, de consecuencias superiores a las de la revolución industrial. Pero por primera vez en 500 años, el capital que se había caracterizado por introducir permanentemente ciencia y tecnología en el proceso de trabajo, desde el tema de la competencia, precisamente por la monopolización acelerada que ha tenido, ahora se esfuerza mucho más. Ahí, a propósito, ahí está la monopolización, ahí está esta es una imagen de topología. O sea, esta es una metodología matemática que en cada nódulo y cada color representan las vinculaciones de las distintas corporaciones de acuerdo a sus estructuras de propiedad. Bueno, ahí están. De 37 millones de compañías, 147 controlan el 40% del PIB mundial. Y oh sorpresa, no es casualidad que los principales nódulos sean precisamente los grandes bancos, que son los que han recibido los miles de millones de dólares de los bancos centrales. Vean, hacen una auditoría del Banco Central gringo. Sí sería bueno que hagan también aquí una auditoría de los bancos centrales europeos, de a dónde han dado la plata. Verán que en los Estados Unidos, a pesar de que ridiculizaron al senador Sanders por hacer eso, y le estuvieron tonteando durante muchos años, finalmente tuvieron que hacer una auditoría y la hicieron, aunque fue parcial. Demostraron que habían entregado 16 millones de dólares, cuando el PIB, el PNB de los Estados Unidos es 14. O sea, 110% del PIB de los Estados Unidos entregaron a un puñado de bancos. Y la Universidad de Missouri en Kansas City dice que en ese periodo no dieron los 16, sino 29 millones de dólares. 200% del Producto Interno Bruto a un puñado de bancos. ¿Y qué han hecho con esa plata? ¿Han mejorado algo? La crisis estaba originalmente en el eje anglosajón, en el tema de las hipotecas subprime, después pasaron a las prime, después pasaron de las hipotecas residenciales a las comerciales, después ya no eran solamente las hipotecas, ya no eran solamente los Estados Unidos y Inglaterra e Irlanda, sino la Europa continental, y se multiplican las burbujas especulativas en América del Sur, en Asia, en África. Ya no es solamente las deudas hipotecarias, están también las deudas de los estudiantes, las deudas estatales, la deuda pública. ¿Qué ha mejorado? JP Morgan Chase, por ejemplo, y los grandes bancos están permitidos de valorar sus activos financieros al valor del modelo que ellos quieran. O sea, al valor que les da la gana, no al valor de mercado. Y además ellos pueden poner todos los derivados financieros fuera de balance. Además, porque no alcanza. O sea, JP Morgan Chase tenía en el año 2010 93 millones de dólares en derivados financieros. El PIB de todo el mundo era 63 y ellos tenían 93. No, ese es el nivel de desproporción. Vean, déjenme que les... Solo déjenme que les deje este detalle. Vean, para que ustedes se ubiquen. Yo creo que es una... Ustedes no sé si han bailado esto de las sillas musicales. Bueno, mire, esto de aquí es como que diga, el tamaño de la torta real es 63 millones de millones. Las deudas totales, las deudas normales, incluyendo la deuda pública, la de las empresas, la de las familias, es 212 millones de millones. Pero este nuevo tipo de deudas que no resiste el registro de partida doble normal, el de los derivados financieros, es 1.500 millones de millones. O sea, lo que estamos hablando es que hay 6 sillas, hay 21 bailarines y de pronto entran por la puerta 150 más.
¿Sí se dan cuenta lo que va a pasar el rato que pare la música? Bueno, entonces la solución que tienen es no parar la música, y la única forma de no parar la música es con las inyecciones de liquidez de los bancos centrales, y eso significa que tiene que entrar un bailarín más cada 5 minutos. ¿Qué se está solucionando con esto? Entonces, respecto al tema de los ataques especulativos, miren, esto de aquí es el pan de todos los días. Y los ataques especulativos no pueden parar, porque si toda esa cantidad de recursos se las volcara al proceso productivo, se inundaría el mercado con mercancías demasiado baratas para las tasas de ganancia que la codicia de los monopolios está exigiendo. Sí me doy a entender. El problema es desde la perspectiva, el callejón sin salida desde la perspectiva del gran capital, no es desde la perspectiva de la gente. Porque ahorita hay todas las condiciones para poder desplegar el desarrollo formidable de innovaciones y descubrimientos científicos que están presentes para resolver los problemas del hambre, de las enfermedades, del cáncer, del ébola, de la desnutrición, de la inseguridad, del cambio climático, de los problemas demográficos en todo el mundo. En todo el mundo. De lo que estamos proponiendo ahorita, miren, ahorita mismo, hoy día se podría evitar que Europa se sumerja en una depresión que puede ser como la del Japón, si hacemos una alianza estratégica entre la Europa productiva, rompiendo todo callo mental o toda idea de la Guerra Fría. De la Europa productiva, inclusive las grandes empresas, las grandes corporaciones transnacionales europeas monopólicas que se dediquen a la producción con América Latina. Hacemos una red de ferrocarriles con el maglev, que tiene un bajísimo impacto ambiental y que además no solamente que permite sostener la cuestión ecológica, sino que además genera su propia energía, porque aquí en España tienen la tecnología para hacer eso. Con Pablo hablamos, ¿no es cierto, Juan Carlos? Si que alguien está interesado, le podemos dar hasta el teléfono de los compañeros que tienen aquí el tema. Y estuvo domingo en Quito explicando cómo es ese asunto. Aquí en España tienen esa tecnología. Así que el rato que estén cansados de aguantar desempleo, el rato que los empresarios se olviden de la Guerra Fría y diciendo, no, esos son países comunistas bolivarianos, que vengan a hacer negocio y que hagamos frentes de obra en todos los países de América Latina, todos los años de aquí hasta el 2050. Y después hay que hacer inversiones que pongan en valor esa infraestructura. Y ponemos lo mejor de la infraestructura y podemos hacer presas hidroeléctricas que justamente recuperen lo mejor de las energías limpias. Entonces, ¿cómo se puede hacer en América Latina? En el caso del Ecuador, vean una cosa tan sencilla. Nos olvidamos, inclusive a pesar de que hemos perdido la soberanía monetaria, a pesar de que no tenemos moneda propia, y no como en el caso de acá, que ustedes de alguna manera participan en el señoriaje, participan en las decisiones de las emisiones. En el caso del Ecuador es absolutamente unilateral. Con la dolarización solo son costos. A pesar de que no tenemos moneda propia, hemos elevado la inversión pública. Hasta el 2007, el promedio de los 30 años previos estaba entre el 3 y el 5% del Producto Interno Bruto. O sea, 3 o 5 dólares de cada 100 dólares del ingreso nacional se dedicaba a la inversión pública por las políticas de austeridad. Entonces, obviamente, no se construyeron durante 30 años represas hidroeléctricas, no se construyó ninguna inversión en tecnología, ni siquiera en la refinería que teníamos. Gran negocio para las transnacionales que nos arrendaban unas barcazas termoeléctricas tremendamente contaminantes, que además teníamos que importar el combustible porque las refinerías no funcionaban. Transformamos la matriz productiva y ahora somos absolutamente autosuficientes en energía limpia. Bueno, no toda es limpia, pero es muchísimo, con una huella ecológica muchísimo menos drástica que la que teníamos los 30 años previos, fruto de la austeridad. Porque son proyectos hidroeléctricos que estaban ya estudiados, ya hechos los diseños, a finales de los años 70. Entonces, miren, yo lo que quisiera, el mensaje que quisiera transmitir es que las soluciones están al alcance de nuestras manos, aquí y ahora. Y son soluciones de tal trascendencia que pueden definir, ¿no es cierto?, el parar la agenda de desestabilización, caos, guerras y degradación civilizatoria que no va a tener fin, porque no hay salida por este lado. ¿Cómo se resuelve un problema cuando hay reclamos sobre la propiedad? Porque estos 1.500, ahora dicen que están por 2.000, estos 1.500 millones de dólares, significa, para poder pagar esa deuda, todo el mundo tendría que dejar de comer y de vestirse durante 25 años. La última vez que intenté no se puede.
Así sea por debajo de la mesa, así sea que le doren la píldora. No se puede. No es que sea malito, no es que sea comunista. No se puede. Y de nuevo, todas las inyecciones de liquidez que se están haciendo solo aumentan ese capital especulativo. O sea, solo aumentan esa deuda. Porque lo que hacen los bancos centrales, miren, como los bancos no pueden deshacerse de estos activos tóxicos, lo que hacen es, reciben el crédito de los bancos centrales y, o sea, en realidad lo que hacen los bancos centrales es les compran los activos tóxicos. Pero esos activos tóxicos representan un reclamo sobre la riqueza ya generada, pues. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, este es un tema muy complicado, muy complicado. Entonces, a la final no han sido ni los comunistas, ni los anarquistas, ni los talibanes los que han destruido la propiedad privada, es el capital financiero. No porque yo lo diga, es lo que está ahí. Miren, en este caso del petróleo, nosotros logramos documentar, uno por uno, ¿no es cierto?, que cada barril de petróleo ecuatoriano se había vendido ya 13 veces. Al mismo tiempo, o sea, que este barril tenía 13 dueños, al mismo, no en condominio, tenía 13 dueños diferentes. Y después, bueno, eso es lo que pudimos documentar, después nos enteramos que eran más de 100. Y lo mismo pasa con el oro. Sí saben ustedes lo que pasó con Alemania, ¿no? Alemania es el país del primer mundo que tiene más oro en sus reservas. Entonces los alemanes dijeron, algún pajarito, algún quinde creo que les fue con el chisme y les dijo, ¿y dónde está su oro? Entonces a alguien se le ocurrió preguntar, ¿y dónde está su oro? Ay, ¿y dónde está el oro de Alemania? Después de tanto insistir, resulta ser que alguien tuvo que responder, es que lo tenemos encargado en Nueva York, París y Londres. ¿Y cuánto será? Ah, no, es poquito. ¿Cuánto? Poquito. ¿Cuánto? 80%. ¿Y cuándo nos devuelven? Ah, eso no se pregunta. Eso es un insulto a nuestros mejores amigos. A ver, pregunte cuándo nos van a devolver. No, pues eso es oro disponible. Verán que el oro no es como los depósitos de ahorro, ¿no? El oro es con nombre y apellido, tiene un número y el rato que usted quiere le tienen que devolver el mismo lingote de oro. Bueno, para hacerles el cuento corto, en diciembre del 2013, y eso está en los periódicos, métanse al internet y pueden corroborar eso, la respuesta oficial es que les van a devolver en 7 años. Se supone que es de libre disponibilidad, son reservas líquidas disponibles. Les van a devolver en 7 años. Y eso que son Alemania. A propósito de que el reputado Banco de Inglaterra al Ecuador le hizo el corralito, porque ¿hay aquí algún argentino? Siento lastimar el ego de los amigos argentinos, pero no son ustedes los que inventaron el corralito. Fue el reputado Banco de Inglaterra que en septiembre de 1931 se quedó con el oro de toda América Latina, al menos, yo sé del Ecuador, inclusive de aquellos países que no tenían todavía banco central, y nos devolvieron en 1948, y no en lingotes de oro, sino en libras esterlinas inconvertibles. Por si acaso, a propósito de los que dicen, es que lo que pasa es que la falta de seguridad jurídica, que hay que ser cínicos. Bueno, muchas gracias.